Bienvenidos hermanos y hermanas, con mucho cariño nos volvemos a ver y nos volvemos a escuchar y cada vez más comprendiendo más el mensaje que Dios nos tiene a través de este libro de las revelaciones, o dicho en griego, el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el tema número 26, así que en primer lugar, gracias a ustedes, de verdad, gracias por el cariño de su presencia. Gracias a ti, Padre Celestial, porque nos das la vida, esta terrenal hermosa, pero además nos das la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres quien ha hecho posible el renacer de nuestra esperanza, de nuestra confianza, porque tú nos redescubres el sentido y el valor de nuestra existencia. Gracias, Espíritu Santo, porque nos inflamas con el amor, y el amor hace de nosotros personas distintas, personas nuevas. Bendito seas por este mundo nuevo que estás creando a través de nosotros y en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estamos haciendo esta lectura orante del libro del Apocalipsis y vamos a recapitular un poquito, por favor. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 estamos hablando de los sellos. Entonces recordamos tantito qué cosa, que estaba angustiado el autor del Apocalipsis porque no había quien abriera el libro, porque el libro estaba marcado con los sellos. Acuérdense ustedes que el emperador, el rey, tenía un anillo con el cual marcaba exactamente con su sello sus documentos. Nadie podía abrir los sellos que estaban del libro, que estaba sellado, cerrado con el anillo divino, sino solamente el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha. Y entonces los sellos que estaban cerrados solamente pudieron ser abiertos por el Cordero, el Hijo de Dios. Esta es una maravilla, porque nos revela los misterios del reino, nos revela el plan de Dios, nos revela el proyecto de Dios, lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere para mí, pero también lo que Dios quiere de la historia humana, lo que Dios quiere para la historia humana. Y esto es una maravilla. Y entonces, en el libro está escrito ya todo el proyecto de Dios, todo el proyecto de salvación. Nadie nos los podía descubrir. La única persona que nos puede dar a conocer el proyecto de Dios y el proyecto divino, el plan de Dios, ese es el Señor Jesús, el Cordero. Así que digan conmigo: gracias, Jesús, porque tú nos revelas, nos manifiestas el proyecto que Dios, el plan que Dios tiene para mí y tiene para la humanidad entera. Amén. Muy bien. Entonces, en el capítulo 8, que hoy vamos a empezar a leer, dice así: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, acuérdense ustedes de lo que significa el número 7. Entonces, Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Cuando Él vio su creación, la vio tan perfecta, porque el culmen de la creación es la persona humana, el ser humano, entonces Dios se sintió satisfecho, se sintió pleno. Por eso el número 7 significa plenitud, totalidad. Y entonces dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio como de media hora. Entonces, recapitulamos lo que significa este silencio como de media hora. Entonces, hay un impasse en este proceso de salvación. Y ese impasse en ese proceso de salvación quiere decir que no está concluida, no está terminada. Hay un momento precioso de silencio, y en ese silencio que abre a la esperanza otra vez. Y entonces dice así: luego vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se le entregaron 7 trompetas. En el verso 3 dice: otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incienso de oro. Entonces acuérdense ustedes, había 2 altares: un altar para los sacrificios cruentos, donde se sacrificaban a los animales, se derramaba la sangre, y el otro altar de los sacrificios incruentos, donde se ofrecía el incienso, donde las personas llevaban sus perfumes. Y entonces estamos hablando del otro altar, del altar de los perfumes. Este ángel tenía un incensario de oro, se le dieron muchos perfumes
Y estos perfumes son las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Esto es una maravilla. El autor del Apocalipsis está viendo aquel momento en el cielo, en aquella adoración celestial, está viendo cómo las oraciones de los santos suben al Señor, igual que sube el exquisito aroma del incienso, igual que sube el exquisito aroma de los perfumes. Y entonces el Señor está aspirando, ya no los perfumes, está aspirando las oraciones de los santos. Esta es una belleza. Es la oración de usted, es la oración de todos los redimidos por el Señor, es la oración de todos los bautizados, es la oración de los santificados con la sangre preciosa de Cristo. Los que estamos aquí y los que ya están allá. Y esta es una chulada lo que está viendo. Es la certeza de que la oración de todos los santos es escuchada. Después dice algo más que impacta. Dice, después el ángel tomó su incensario, lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos y terremotos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, lo digo de aquí de Martínez de la Torre. ¿Y se acuerdan ustedes que hace algunos días hubo una tormenta eléctrica y que cayeron unos truenos sobre la ciudad? ¿Y qué tal? Se llenaron de terror y de miedo. Yo estaba plácidamente dormido y pum, hasta me desperté y mi corazoncito pum, 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 pum. Entonces, lo que nos está diciendo es eso. Lo que nos está diciendo es que el Señor, a través de su ángel, arroja sobre la tierra las brasas encendidas. Dice, ¿saben qué cosa? Y nos apanica, nos aterra, nos asusta el enojo, la ira de Dios, y nos recuerda precisamente eso, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo mismo, el mismo efecto de los truenos y relámpagos que nos despiertan, entonces también el furor de Dios nos despierta y nos ponemos abusados. Y nos ponemos abusados. Eso estamos leyendo en el capítulo 8 y que a continuación vamos a leer. Ahora bien, este capítulo 8, que vamos a leer el capítulo 8 y el capítulo 9 y los primeros versículos del capítulo 10, entonces vamos a hablar de las 7 trompetas. Vamos a hablar de las 7 trompetas. Ya hablamos de los 7 sellos. Ahora vamos a hablar de las 7 trompetas. Y posteriormente vamos a hablar de la 7ª trompeta en el capítulo del 10 al 11. Y después vamos a hablar de la mujer y la serpiente. Y después, fíjense bien, primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas, luego los 7 signos y luego las 7 copas. ¿Sí? Del libro del Apocalipsis, ¿correcto? Y entonces, cuando estamos hablando, acuérdense, repite el número 7, son 7, 7, 7, 7 sellos, 7 trompetas, 7 signos, 7 copas. Y entonces aquí hay una estructura muy parecida, muy parecida, que cuando la leemos vamos comprendiendo exactamente el número 7, pero también vamos comprendiendo el simbolismo. Y entonces a continuación, cuando vamos a leer ahora lo de las 7 trompetas, en el capítulo 8 al capítulo 9, ¿de dónde sacó San Juan? ¿De dónde sacó San Juan eso de las plagas, las imágenes de las plagas? Y entonces yo les quiero pedir con mucho cariño, para poder entender más y poder estar contextualizados, vamos a buscar en su Sagrada Escritura, por favor, del libro del Éxodo, y vamos a leer del capítulo 7 al capítulo 10. Y cuando vamos a leer del libro del Éxodo, del capítulo 7 al capítulo 10, y vamos a leer las plagas sobre Egipto, que en eso consiste también las 7 trompetas, sobre el castigo que el Señor hace, ojo, el contexto histórico es, el pueblo de Dios estaba siendo lastimado, oprimido, herido y asesinado
por el emperador romano. Este es el contexto, acuérdense, donde se escribió el Apocalipsis. El otro contexto histórico es cuando Egipto, el emperador, el faraón de Egipto, estaba lastimando al pueblo de Israel. Entonces, lo mismo que hizo el Señor allá en Egipto para liberar a su pueblo, los israelitas, eso mismo va a hacer ahora con el emperador romano para liberar a su nuevo pueblo. Entonces, yo entiendo que ya tienes el libro del Éxodo marcado en el capítulo 7 al capítulo 10 y vamos a leer todas las plagas para poder entender el mensaje también de las plagas a través de las 7 trompetas. Por favor, Mari, léenos. Yahvé dijo a Moisés: mira, te hago un Dios para Faraón y Aarón. Tu hermano será tu profeta. Tú le dirás todo lo que yo te mande a Aarón tu hermano. Hablará a Faraón para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Sin embargo, haré que se mantengan en su negativa, y por más que yo multiplique mis prodigios y milagros a costa de Egipto, él no te hará caso. Yo, entonces, me enfrentaré con Egipto y con grandes castigos sacaré de Egipto a mis ejércitos, mi pueblo, los israelitas. Así entenderán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando vean los golpes que les daré para sacar de su país a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron tal cual Yahvé les había mandado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. Yahvé advirtió a Moisés y a Aarón: si Faraón les pide algún signo o milagro, tú dirás a Aarón que tome su bastón y lo lance delante de Faraón y se cambiará en serpiente. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón, hicieron lo que Yahvé les había ordenado, y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. Faraón entonces llamó a sus sabios brujos, los cuales hicieron algo semejante y con sus fórmulas secretas, arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. Eso no obstante, Faraón se puso más duro y no escuchó a Moisés y a Aarón como Yahvé le había predicho. Las plagas de Egipto. Yahvé dijo a Moisés: Faraón porfía en negarse a que salga del pueblo. Va a encontrarlo de la mañana a la hora en que vaya a bañarse. Lo esperarás a la orilla del río, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Le dirás esto: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha mandado decirte que dejes salir a su pueblo, para que le rinda culto en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Ahora pues, Yahvé dice: en esto conocerás que yo soy Yahvé. Voy a golpear el Nilo con mi bastón y las aguas se convertirán en sangre. Los peces morirán, el río apestará y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de los egipcios, sobre su río, sus canales, sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, y éstas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas, tanto de madera como de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado. Aarón levantó su bastón y golpeó las aguas en presencia de Faraón y de su gente, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron, y el río quedó contaminado, de tal manera que los egipcios no pudieron beber más agua del Nilo. Y hubo sangre en todo el país de Egipto. Los brujos egipcios hicieron cosas semejantes con sus fórmulas secretas, y Faraón se puso más porfiado todavía.
Como Yahvé lo había dicho, se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. Faraón volvió a su casa como si no hubiera ocurrido nada importante. Pero mientras tanto, los egipcios tuvieron que cavar pozos en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber del río. Segunda plaga, ranas. Cuando habían transcurrido 7 días después de que Yahvé golpeó el río, Yahvé dijo a Moisés: preséntate a Faraón y dile de parte de Yahvé: deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo salir, castigaré a tu país con plaga de ranas. El río pululará de ranas que subirán y penetrarán en tu casa, en tu dormitorio, en tu cama, en la casa de tus servidores y de tu pueblo, en tus hornos y en tus provisiones. Las ranas subirán contra ti, contra tu pueblo y contra todos tus servidores. Dijo Yahvé a Moisés: dile a Aarón que extienda el bastón que tiene en su mano hacia los ríos, los esteros y las lagunas de Egipto, para que salgan ranas por todo el país de Egipto. Así lo hizo Aarón y salieron de Egipto. Los brujos de Egipto hicieron lo mismo y también hicieron salir ranas por todo Egipto. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: pidan a Yahvé que aleje de mí y de mi país estas ranas, y yo dejaré que su pueblo salga para ofrecer sacrificios a Yahvé. Moisés le contestó: indícame, por favor, cuándo tendré que rogar por ti, por tus servidores y tu pueblo, para que se alejen las ranas y pueden solo en el Nilo. Faraón respondió: mañana. Bien, dijo Moisés, lo haré como tú pides, para que sepas que no hay nadie como Yahvé, nuestro Dios. Se alejarán las ranas de ti, de tus camisas, de tu gente y de tu pueblo, y solo quedarán en el río. Dicho esto, se fueron Moisés y Aarón. Moisés llamó a Yahvé por el asunto de las ranas, ya que se había comprometido con Faraón, y Yahvé cumplió la promesa de Moisés. Todas las ranas salieron de las casas, de las granjas y de los campos y murieron. Las reunían en montones, quedando el país apestado de mal olor. Faraón, sin embargo, al ver que se le daba alivio, se puso muy porfiado. No quiso escuchar a Moisés y a Aarón, tal como Yahvé les había dicho. Tercera plaga. Nuevamente Yahvé habló a Moisés y dijo: Aarón que golpee en su bastón el polvo de la tierra y saldrán mosquitos por todo el país. Así lo hizo Aarón y con el bastón golpeó el polvo del suelo, que se convirtió en mosquitos, persiguiendo a hombres y animales. Todo el polvo del suelo se volvió mosquitos por todo el país de Egipto. Los brujos de Egipto intervinieron también esta vez y trataron de echar fuera a los mosquitos por medio de sus fórmulas secretas, pero no pudieron, de manera que los mosquitos siguieron persiguiendo a hombres y animales. Entonces los brujos dijeron a Faraón: aquí está el dedo de Dios. Pero Faraón se puso más porfiado y no quiso hacerles caso, tal como Yahvé lo había dicho anteriormente. Cuarta plaga, los tábanos. De nuevo Yahvé dijo a Moisés: levántate temprano y preséntate a Faraón cuando vayan al río y dile: esto dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios. Si tú no le envías, enviaré yo tábanos contra ti, tus servidores y tu pueblo, e invadirán las habitaciones de los egipcios y todos los lugares donde viven. Pondré a salvo, sin embargo, la región de Gosén, porque mi pueblo vive en ella. Allí no habrá tábanos, a fin que entiendas que yo, Yahvé, estoy en aquella tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo, y esto sucederá mañana. Y así lo hizo Yahvé. Densas nubes de tábanos invadieron a la casa de Faraón y las de
toda su gente en toda la tierra de Egipto. El país quedó infestado de ellos. Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirles: vayan a ofrecer sacrificios a Yahvé, pero háganlo en este país. Moisés le contestó: esto no se puede, porque los egipcios no toleran estos sacrificios que ofrecemos a Yahvé, nuestro Dios, y si sacrificamos a su vista los animales que ellos adoran, nos apedrearán. Tenemos que ir al desierto, a 3 días de camino, para ofrecer sacrificios a nuestro Dios, de la manera que Él nos ordene. Faraón respondió: yo los dejaré ir a ofrecer sacrificios a su Dios en el desierto, con la condición de que no vayan muy lejos, pero ustedes rueguen por mí. Moisés le dijo: en cuanto salga, rogaré a Yahvé por ti, y mañana los tábanos se alejarán de ti, de tus servidores y de tu pueblo, pero no nos vayas a engañar y después te niegues a que salgamos al desierto. Apenas salió Moisés de la casa de Faraón, rogó a Yahvé, y Yahvé cumplió la promesa de Moisés. Liberó de los tábanos a Faraón, a sus servidores y su pueblo, sin que quedara uno solo. Pero Faraón se puso porfiado una vez más y se negó a que Israel saliera de su país. 5ª plaga. Yahvé dijo a Moisés: preséntate a Faraón y háblale. Esto dice Yahvé, el Dios de los hebreos: deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas otra vez y te pones duro con ellos, volveré mi mano contra los animales de tus campos, de manera que habrá una peste maligna de los caballos, de los burros, de los camellos, de las vacas y ovejas. También haré distinción entre el ganado que pertenece a los hijos de Israel. Yahvé fijó el plazo y dijo: esto lo hará Yahvé mañana por todo el país. Y Yahvé lo hizo al día siguiente. Murieron todos los animales pertenecientes a los egipcios, mientras que no murió ni uno siquiera de los que pertenecían a los israelitas. Faraón se informó al respecto. Ninguno había muerto de los que pertenecían a Israel, pero siguió en su ceguera y no dejó salir al pueblo. 6ª plaga, las úlceras. Entonces Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: tomen unos puñados de ceniza que Moisés tirará hacia el cielo en presencia de Faraón. El polvo se esparcirá por todo el territorio de Egipto, provocando úlceras y tumores en hombres y animales por todo el país de Egipto. Tomaron, pues, cenizas de un horno, se presentaron a Faraón y Moisés las lanzó hacia el cielo. Luego aparecieron úlceras y tumores infecciosos en hombres y animales. Esta vez los brujos no pudieron presentarse delante de Faraón, pues tenían úlceras como todos los demás egipcios. Pero Yahvé mantuvo a Faraón en su ceguera, y éste no quiso escuchar a Moisés y a Aarón, tal como él lo había advertido. 7ª plaga, el granizo. De nuevo Yahvé dijo a Moisés: levántate temprano, preséntate a Faraón y dile: esto dice Yahvé, Dios de los hebreos: deja salir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, tus servidores y tu pueblo, para que entiendas que de una vez que no hay nadie como yo en toda la tierra. Yo podría haber vuelto mi mano contra ti y tu pueblo, y habrían perdido la vida con semejante peste, pero no. Preferí mantenerte de pie para que veas mi fuerza y para que se celebre mi nombre por toda la tierra. ¿Y todavía te opones a que salga mi pueblo? Pues bien, mañana a esta misma hora haré llover una granizada tan fuerte como no ha habido otra en Egipto desde el día en que fue fundada hasta hoy. Desde ahora, pues, manda recoger tu ganado y todo lo que tengas en el campo,
porque el granizo caerá sobre todos los hombres y animales que se hallen fuera, y cuantos pilla al descubierto perecerán. Aquellos servidores de Faraón que creyeron en la palabra de Yahvé pusieron bajo techo a su gente y su ganado. Pero aquellos que no hicieron caso a la palabra de Yahvé los dejaron en el campo. Yahvé pues dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga el granizo en toda la tierra de Egipto, sobre hombres, ganados y sembrados. Así lo hizo Moisés. Extendió su bastón hacia el cielo y Yahvé mandó truenos y granizos. El fuego cayó y Yahvé hizo llover granizos sobre el país de Egipto. Caía el granizo y junto a él caía fuego. Cayó tan fuerte como jamás se había visto desde que se fundó aquel país. El granizo dañó todo cuanto había en el campo, en todo el país de Egipto, desde los hombres hasta los animales. El granizo echó a perder toda la hierba del campo y aún quebró todos los árboles del campo, pero no hubo granizada en la tierra de Gosén donde habitaban los israelitas. Por fin Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ahora sí que tengo la culpa. Yahvé es el justo. Yo y mi pueblo somos los culpables. Pidan a Yahvé que cesen esos truenos tremendos y esa granizada, y ya no los detendré, sino que los dejaré que se vayan. Moisés le respondió: en cuanto salga de tu presencia, extenderé mis manos hacia Yahvé, y cesarán los truenos, y no caerá más granizo. Con eso comprenderás que Yahvé es dueño de la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus ministros querrán todavía obedecer a Dios. El lino y la cebada se perdieron. La cebada estaba espigada y el lino granaba, pero el trigo y la escanda no fueron destruidos por ser tardíos. En cuanto Moisés entró en la ciudad, volviendo de la casa de Faraón, alzó sus brazos hacia Yahvé, y cesaron los truenos y el granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero al ver Faraón que habían cesado la lluvia y el granizo, volvió a pecar, pues siguió negándose a que salieran los hijos de Israel, tal como Yahvé lo había dicho. Octava plaga, las langostas. Yahvé dijo a Moisés: ve donde Faraón, porque he endurecido su corazón y el de sus ministros, con el fin de realizar mis prodigios en medio de ellos. Así podrás contar a tus hijos y a tus nietos cuántas veces he destrozado a los egipcios y cuántos prodigios he obrado contra ellos. Así conocerán ustedes que yo soy Yahvé. Moisés y Aarón fueron al palacio de Faraón, al que le dijeron: esto dice Yahvé, Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Deja que mi pueblo salga para ofrecerme sacrificios. En caso contrario, si te niegas a que salgan mañana, mandaré las langostas a tu país. Cubrirán toda la superficie del país, de suerte que ya no se vea la tierra, y devorarán todo lo que a ustedes les queda. Todo lo que no destrozó el granizo, y además roerán todos los árboles que tienen en el campo. Llenarán tu casa, las de tus ministros y las de todo tu pueblo, en tal cantidad como no vieron tus padres ni los padres de tus padres, desde que poblaron el país hasta hoy. Dicho esto, volvió las espaldas y dejó a Faraón. Los servidores de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo va a ser nuestra ruina este hombre? Deja salir a esa gente para que ofrezca sacrificios a su Dios. ¿No te has dado cuenta cómo está arruinando el país? Así que llamaron a Moisés y a Aarón ante Faraón, el cual les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a Yahvé, el Dios de ustedes. Mas, ¿quién van a ir? Respondió Moisés:
Saldremos con nuestros niños y ancianos, hijos e hijas, con nuestras ovejas y nuestros vacunos, porque para nosotros es la fiesta de Yahvé. Faraón replicó: que Yahvé los ayude. Espérense que los voy a dejar partir con sus niños. Se ve cuáles son sus malas intenciones. De ninguna manera, son los hombres los que irán para rendir culto a Yahvé. Si eso es lo que buscan, enseguida fueron echados de la presencia de Faraón. Yahvé entonces dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que venga la langosta, y devoraré toda la hierba del campo, todo lo que quedó después del granizo. Al extender Moisés su bastón sobre el país de Egipto, Yahvé hizo que un viento del oriente soplara todo aquel día y aquella noche. Al amanecer, el viento del oriente había traído la langosta. Invadieron Egipto y se desparramaron por todas las tierras en tal cantidad que nunca se habían visto tantas, ni jamás volverán a verse. Ocultaron la luz del sol y cubrieron todas las tierras. Devoraron toda la hierba del campo y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado fueron devorados. No quedó nada verde en todo Egipto, ni de los árboles, ni de la hierba del campo. Inmediatamente Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado contra Yahvé, el Dios de ustedes, y contra ustedes. Ahora perdónenme mi pecado esta última vez e intercedan por mí ante Dios para que aparte de nosotros esta plaga. En vista de esto, apenas salió Moisés de la presencia de Faraón, rogó a Yahvé, el cual hizo soplar un viento muy fuerte del mar que arrastró todas las langostas hacia el Mar Rojo. Ni una sola quedó en todo el territorio de Egipto. Pero Yahvé hizo que Faraón continuara en su porfía y no dejara salir a Israel. 9ª plaga, las tinieblas. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y cubrirán las tinieblas el país. Tan defensas que la gente caminará a tientas. Así lo hizo Moisés, y al instante densas tinieblas cubrieron Egipto por espacio de 3 días. No podían verse unos a otros, ni nadie pudo moverse durante los 3 días, pero había luz para los hijos de Israel en todos sus poblados. Faraón llamó a Moisés y le dijo: salgan ustedes a rendir culto a Yahvé, pero que queden sus ovejas, sus vacunos, y ustedes lleven a sus niños. Moisés le respondió: ¿y tú mismo nos proporcionarás animales para los sacrificios y holocaustos? También nuestros animales estarán con nosotros hasta la última uña, pues sacamos de entre ellos lo que sacrificamos a Yahvé nuestro Dios, y ni siquiera sabemos cuáles animales hemos de ofrecer hasta que lleguemos al lugar. Faraón dijo a Moisés: retírate de mi presencia y ya no vuelvas. Si te presentas otra vez, será para morir. Y Moisés respondió: así será como tú dices, ya no me presentaré delante de ti. Palabra de Dios. Bien, entonces acabamos de escuchar una cosa muy similar. Fíjense bien. El pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, recreado o creado por Jesús. Entonces, Egipto oprimía, esclavizaba y maltrataba al antiguo Israel. Ahora es Roma, con todo su poder, la que maltrata, la que esclaviza, la que oprime, la que lastima al nuevo pueblo de Israel. Entonces, el autor del Apocalipsis se inspira precisamente en las plagas con las cuales el Señor castigó al faraón de Egipto
para decir precisamente esto es lo que le va a suceder, lo que le va a acontecer al nuevo opresor que es el emperador romano del nuevo pueblo de Dios. Con mucho cariño les voy a pedir que, y vamos a leer en el próximo tema, en el tema número 27, vamos a leer también el libro de la sabiduría del capítulo 11 al capítulo 12. Y ya para que nos quede bien en claro, recapitulamos cuáles son las plagas. La primera plaga, acuérdense ustedes, cuando el agua se convirtió en sangre. La segunda plaga, la de las ranas. La tercera plaga, la de los mosquitos. La cuarta plaga, la de los tábanos. La quinta plaga, la de la peste. La sexta plaga, las úlceras. La séptima plaga, el granizo. La octava plaga, las langostas. La novena plaga, las tinieblas. Y por último, lo que ya no leímos, pero es a continuación lo que sigue, la muerte de los primogénitos de Egipto. Una vez que el Señor les aplicó este rigor, entonces el faraón accedió a liberar a Israel. Ahora, aquí una cosa que tenemos que tener muy importante. El Señor Dios tenía poder sobre el corazón del faraón de Egipto. Ojo, no pierdan de vista esto. Entonces, quien tiene el control de la historia, quien tiene el control aún sobre el corazón del faraón, es el Señor, porque Él tiene el control y el poder sobre la historia. Cuando el autor del Apocalipsis hace esta comparación, les está diciendo como mensaje a aquellos cristianos que estaban siendo lastimados, el Señor tiene el poder aún sobre la historia y Él es quien tiene el poder sobre el emperador romano. Por eso, más adelante, cuando veamos cómo están marcados los hijos de Israel en el Apocalipsis, con el número 7, 7, porque el Señor tiene todo el poder. En cambio, los discípulos de la bestia y la propia bestia están marcados con el 666, porque ellos, aunque tienen el poder y aunque tienen la gloria, no tienen la plenitud del poder, porque esto solamente está reservado al Señor, al Cordero sin mancha y por supuesto a los discípulos, a los siervos del Señor. Así que muchas gracias, queridos hermanos y queridas hermanas. Yo les pido con mucho cariño que por favor lean en sus casitas del libro de la sabiduría, el capítulo 11 y el capítulo 12. Así que muchas felicidades y nos estamos viendo el próximo viernes. Que Dios los bendiga, los guarde siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.